un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de viernes 26 de junio lo vamos a compartir con Nicolás Eizaguirre, él es del PPD, economista, fue ministro de Hacienda, también de Educación y SECPRES, con Cristian Monkeberg, vicepresidente de Renovación Nacional, fue ministro SECPRES, Desarrollo Social, Vivienda, Bettina Horst, economista, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y con Ignacio Walker, cientista político, que fue canciller, fue presidente de la ADC, fue senador. Bueno, el plantel de los viernes completo para este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hay muchos frentes noticiosos, como siempre. Tenemos la contingencia misma, ¿no es cierto? Y dramática de lo que se está viviendo en Venezuela. Recordemos estos 12 terremotos tan seguidos, el número de personas muertas sigue aumentando, hay al menos 157 personas desaparecidas, los muertos llegan a 500, varios países ya han ofrecido su ayuda, Chile ha enviado un avión con ¿no es cierto?, voluntarios y rescatistas con toda la experiencia que tiene, pero tal vez lo que muestra la solidaridad que suele ocurrir siempre en estos casos, pero en un país como Venezuela, ¿no? ¿Cómo responde? ¿Qué desafío para ese Estado en un país que está viviendo una situación tan particular, por decirlo menos, ¿no? Después de la salida de Maduro, recordemos, que lo saca a Estados Unidos, asume Daisy Rodríguez, ahí está Diosdado Cabello también formando parte de ese gobierno, que no sabemos muy bien qué rol todavía. Algunas personas dicen que no tener toda la información, quizás que de verdad está pasando, quizás todavía se ejerce algún tipo de control sobre la información. Bueno, en fin, una tragedia que ocurre en un país que vive, del que hemos dejado de hablar, después de haber hablado tanto cuando ocurrió lo de Maduro. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? ¿Qué desafío para Daisy Rodríguez y para Venezuela como Estado, ¿no? Bueno, es dramático obviamente este terremoto, Claro. es decir, las cifras que tú dabas son bien impactantes, hay solidaridad internacional, incluido Chile, todo eso muy bien, pero yo tengo la impresión, en relación a tu pregunta, que Venezuela hoy día tiene una infraestructura y una institucionalidad muy débil, muy en el suelo, muy deteriorada por, en fin, el chavismo, madurismo, ¿no es cierto?, desde 1998, que ha destruido la base de la infraestructura y de las instituciones en Venezuela. Entonces vamos a ver desde esta precariedad del Estado, en el fondo, cómo es capaz de responder o no, ¿no es cierto?, a esta situación del terremoto. Entonces lo primero es el tema humanitario, pero también hay una arista política, ¿no? En el sentido de un país que ha estado muy aislado internacionalmente, un tremendo deterioro interno, 8 millones de venezolanos en el exterior, en el exilio, de una población de 33. Imaginemos lo que significa eso, un quinto de la población está fuera de Venezuela, ¿ah? Entonces es bueno en este sentido llamar la atención sobre el tema Venezuela, ¿no? Así como en su momento, Cecilia, fue el tema de Haití con 250.000 muertos, ¿no? El terremoto del año 2010, que fue dramático. Digo Haití porque es un Estado fallido, con una muy débil institucionalidad, infraestructura. Entonces, es muy impresionante la precariedad de algunos países de nuestra región, que es nuestro vecindario, y por lo tanto hay que dar la mano. Entonces, yo me quedo con eso. Yo creo que hay un Estado, una institucionalidad y una infraestructura muy debilitada en Venezuela, como para hacer frente a este y otro tipo de situaciones que todos conocemos. Ahora, ustedes... ¿Cecilia? Sí, Bettina. Sí, es que quería complementar lo que decía Ignacio. Ignacio, sí. Sí, bien digo. Respecto de, y hace el paralelo con Haití, el año 2010 cuando el terremoto azota Haití, ¿no es cierto?, y queda en el suelo, que era un país ya con una debilidad institucional importante, ya con conflictos internos, y ahí termina por instalarse
ausencia de institucionalidades que lleva a que distintos grupos armados, guerrillas, se van tomando el poder, ¿no es cierto? Entonces, acá en Venezuela yo no digo que sea lo mismo, pero también hay un riesgo, porque es un Estado que hace mucho tiempo se habla que es un Estado fallido, de un narcoestado, que hay un avance importante de penetración del crimen organizado y también de captura de instituciones importantes dentro del Estado a partir de sectores del crimen organizado. Entonces, cuando un país está en el suelo, también hay otras formas alternativas que muchas veces se instalan para darle ayuda a la ciudadanía, pero finalmente terminan debilitando aún más un país y corroyendo más las instituciones. Yo creo que ese es un riesgo importante que hoy día puede enfrentar Venezuela, porque a mi modo de ver, mirando las últimas décadas de Haití, fue como la estocada final para alguna posibilidad de levantar ese país cuando fue el terremoto, y ahí ya se termina por instalar esta guerrilla interna y los distintos fuerzas de poder al margen de las instituciones. Entonces yo creo que eso es hoy día, además de la infraestructura, además del dolor humano, de las pérdidas, pero también es un tema que ojalá la comunidad internacional, cuando vaya con ayuda, que está llegando, también se haga cargo de esa otra lista y cómo ayudar a Venezuela a reconstruir también sus instituciones para que no entre el crimen organizado en este contexto de mayor desamparo. Pensaba ayer yo, a propósito de toda esta tragedia en Venezuela, lo tanto que hablamos de Venezuela en su momento y cómo dejamos de hablar de Venezuela, ¿no? Y no tenemos demasiada información tal vez en detalle de cómo va evolucionando esa situación, cómo se está desarrollando esta Daisy Rodríguez, su gente ahí, y qué se está haciendo justamente en esas materias que tanto Ignacio como Bettina señalan. ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? ¿Qué dirías? ¿Cómo está Venezuela? ¿Qué ha pasado finalmente después de la invasión de Estados Unidos y que saca a Maduro y todo aquello? Que fue, recordemos, muy criticada esa acción, ¿no? Por ir en contra del derecho internacional. No sé si me escuchas bien, porque yo escucho con interferencia. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, sumarme a lo que se ha dicho, lo terriblemente lamentable que es para el pueblo venezolano que se suma una tragedia detrás de la otra. Recordemos que mirando la historia del mundo, los estados fallidos a veces permanecen como tales. El caso de Haití es patético, durante larguísimo tiempo. Entonces uno siempre tiene la esperanza de que un nuevo problema produzca movimientos que permitan que la situación se recupere, ¿no? Pero uno no sabe realmente. En el caso de Venezuela no he sabido de noticias económicas más positivas de Venezuela. No es muy fiable tampoco las estadísticas que producen, y yo solo espero que la llegada a la comunidad internacional, parecido a lo que decía Bettina, con motivo de la muy necesaria solidaridad, también permita establecer conversaciones, puentes, para saber un poco más qué está pasando allá adentro. Porque lo que se sabe es lo que cambió en la cúpula, pero cómo sigue funcionando ese país es bastante misterioso. Y Donald Trump no ha dado tampoco muchas luces de eso, ¿no? Tenemos el tema de la embajada de Chile en Venezuela, que recordemos... Bueno, lo de Trump, sí. Déjame ver. Nicolás, sí. Alguien decía, las batallas no se ganan por el aire, a propósito de lo de Irán. Entonces lo de Trump fue una operación muy efectiva para sacar a Maduro y establecer un mejor control del petróleo, pero el que van a ser capaces con eso de cambiar la situación política interna, de rehacer la democracia en Venezuela, eso tiene que hacerlo los venezolanos. Y esto es demasiado claro. Lo mismo digo porque ahora hay tentaciones de meterse con Cuba. El caso de Afganistán, el caso de cierto ahora Irán, el caso de Siria, el caso de Libia, son casos clarísimos donde la intervención extranjera no produce cambios hacia un liberalismo democrático. Entonces, veamos, ojalá ahora el pueblo venezolano se levante a partir de esta catástrofe.
Ahora, recordemos, como les decía, sobre la embajada, 2 años ya sin embajada de Chile en Venezuela, y por supuesto hay mucha angustia en todos los migrantes venezolanos y venezolanas que viven en Chile, que son muchísimos, para contactar a sus familias. Por supuesto. A quienes mandamos nuestra solidaridad. Claro. Y esta posibilidad, ¿no es cierto?, de reabrir esa embajada, de hacer algo en ese sentido, ¿cómo lo ves tú, Cristian Monkeberg? Buen día, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo la voz más o menos, pero vamos a hacerle empeño. Gracias. Los resfríos pasan la cuenta en esta época. Sí. Hay que mirar el carnet también. Oye. Póngase una bufanda, don Cristian. No, sí, ando abrigadito, ando con chaleco de como cuello subido. Eso. Exacto. Oye, breve. Bueno, aquí se nota, un poco complementando lo que habían señalado y aportando un par de ideas. Aquí se nota las instituciones o los estados más armados, en el sentido de con estructura, con norma, con instituciones fuertes, más armaditos, ¿no es cierto?, más estructurados versus los que son más débiles. Finalmente, hasta en las emergencias pasa la cuenta. Es evidente, y el ejemplo de Haití es el mejor ejemplo que puso Betina, y las consecuencias que trajo. En Venezuela algo parecido, quizás situaciones distintas, circunstancias distintas, pero también algo parecido. Eso de todas maneras. Hay un comentario que decía Nicolás respecto de que los venezolanos son los llamados a resolver los temas políticos de Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo intentaron, porque nunca resultó. Hubo una seguidilla de elecciones que incluso ganaron, en la última de manera clarísima, y donde los resultados de manera burda se dan vuelta. Entonces, yo creo que Venezuela y la comunidad venezolana que vive en Venezuela, más los que están afuera, lo han intentado y no les ha resultado. Por eso yo creo que, más allá de que a uno le guste o no le guste Trump, el efecto de la salida de Maduro en algo aportó a dar un reimpulso, idealmente para que los mismos venezolanos, ojalá en un mediano plazo, se puedan reorganizar democráticamente y de manera razonable. Ahora, y voy al último punto, la embajada se hace más necesaria que nunca, y es urgente una resolución en eso. Ojalá, no digo este drama, sino que en general ojalá permita que Chile vuelva a restablecer lazos. Yo entiendo que el gobierno nuestro, el gobierno del presidente Kast, también lo desea, también lo quiere y lo ha buscado, lo está trabajando. Pero ya es minuto de que, en la medida que se ve una situación distinta desde el punto de vista político en Venezuela, y con personas distintas a cargo, que se produzca un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora, eso requiere de ciertos requisitos. Ignacio nos podrá ayudar de cuáles son los pasos que se tienen que dar, pero yo creo que ya la cosa está bastante como más madura, aprovecho de usar ese término, para que esto se provoque. Ahora recordemos que... ¿2 comentarios, Cecilia? Sí, solamente aportar ¿2 comentarios breves? Sí, solamente aportar perdón. que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, viajó junto al equipo de rescatista y en este vuelo de... A nombre del panel de cooperativa. Claro. A nombre del panel, pues. Máximo Pavés, quizá de vuelta, o tal vez si nos comunicamos antes, puede darnos también más información sobre la situación allá desde todo punto de vista, a propósito de lo que están comentando. Sí, Ignacio, querías decir algo. No, 2 comentarios breves. Recordar que Max Pavés fue parte de nuestro panel para los auditores que no lo saben. Bueno, recordemos que fue Venezuela que rompió relaciones con Chile. Chile nunca quiso romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Así es. Rompió relaciones cuando el presidente Boric dijo que Maduro se había robado la elección, ¿no es cierto? Y que tenía toda la razón el presidente Boric. Lo segundo, Trump tiene una estrategia respecto a Venezuela, ¿ah? A través de Marco Rubio, que ha sido su principal ejecutor, que es la triple dimensión de estabilización, recuperación, transición. Ese es el esquema de Trump, ¿no? Lo primero, estabilizar el país, tener un interlocutor, ahí está su nueva mejor amiga, Delcy Rodríguez, que él ha ratificado en su declaración de ayer. Segundo, una recuperación de la economía, ahí están las inversiones,
posibles en el petróleo. Y tercero, la transición al final, todo esto sin plazo. Ahí entra eventualmente María Corina Machado, el tema de la elección. Entonces, la estrategia de Trump sobre Venezuela privilegia el tema poder y petróleo. Ese es el énfasis. No el tema libertad y democracia. Eso vendría eventualmente al final, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ocurre con esa estrategia que partió con la Subrayo extracción. Eventualmente. ¿Cómo? Subrayo eventualmente. Sí, eventualmente, sin plazo y sin nada. Por eso digo, en el fondo la estrategia privilegia poder y petróleo, ¿no? Y libertad y desarrollo al final, y por lo tanto es débil, pero hay una estrategia de Trump. Vamos a ver qué pasa. Oye, Cecilia. Hola, sí, es Cristian Monkever. No sabía lo de Max. Yo creo que es bien significativo desde el punto de vista político y desde el punto de vista del rol del Estado, la presencia del subsecretario del Interior allá, abonando la tesis de restablecer relaciones que muy bien dice Ignacio, claro. Nosotros no fuimos las que la rompimos. Entonces, yo creo que va a ser muy oportuno una conversación con la radio cooperativa a su regreso, no solamente desde el punto de vista del drama, sino que también de avanzar en ese objetivo. Yo creo que eso va, que el subsecretario de Interior de Chile, yo creo que no tengo recuerdo que haya habido alguien de Chile en Venezuela por muchos años, visitando oficialmente, en este caso un caso de emergencia, esté allá, es significativo y puede traer efectos positivos en lo que estamos hablando, también el restablecimiento de relaciones. Bueno, eso es en cuanto a la situación en Venezuela. Si volvemos a Chile y a propósito esto del Estado y de cómo enfrentar ciertas situaciones, está la actualidad centrada también en las consecuencias que ha traído el brutal crimen del niño de 12 años en San Bernardo, y por supuesto todo lo que hemos lamentado y toda la consternación que provocan estos hechos en toda la ciudadanía, tiene la segunda derivada, que es cómo se vuelven a instalar temas, ¿no es cierto?, a propósito de esto, como por ejemplo el llamado una vez más del alcalde de San Bernardo, el alcalde White, que le pide al presidente la presencia de militares, también otras voces también en ese sentido, y el presidente Kast diciendo ayer que esto era, quienes piden esto, que era populista pedir esto, ¿no? Y además fue muy duro con parlamentarios diciendo que no entienden que por un lado pidan militares y por otro lado no están dispuestos a aprobar o a ir a favor de ciertas medidas para proteger la seguridad, los carabineros, en fin. Ahora, es toda una... ha habido reacciones a eso. El senador Rodolfo Carter dijo, tengo un matiz con el presidente, yo no catalogaría de populista la decisión de sacar la Fuerza Armada. También Franco Parisi, que dijo, a ver, ¿cómo es esto? Cuando era oposición a Sebastián Piñera, a Gabriel Boric, pedía sacar los militares a la calle y ahora no quiere. Ahora, ¿por qué no saca a los militares a la calle como lo prometió y como se lo han pedido? Bueno, si el ejército dijo que no, hay que cambiar al comandante. Bueno, en fin, hay varias reacciones sobre ese punto, ¿no? Y, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? Porque esto es también política, por supuesto. ¿Betina? Sí, efectivamente, como tú bien dices, tiene una buena parte de política. Este es un tema que cada cierto tiempo surge, ¿no es cierto? Pasa algún evento lamentable como el de ahora o en otras oportunidades y se activa de nuevo la discusión si sacar o no los militares a la calle y empieza la discusión si están preparados o no, sí. ¿No es cierto? Y la verdad es que nunca, como sociedad, hemos sido capaces de analizarlo en frío, en términos de ventaja y desventaja de sacar los militares a la calle frente a determinadas situaciones. Existe experiencia en otros países, que donde sí están, otros donde no están, ¿no es cierto? Siempre se habla, es que no están preparados para salir a la calle. Entonces, en vez de decir, ok, tomemos la definición si a futuro queremos ocupar ese instrumento y para ello hay que prepararlos para poder efectivamente sacarlos a la calle, eso me parece que es el camino responsable a seguir. Pero siempre esta discusión se genera en ataques cruzados, ¿no es cierto? De palabras van, palabras vienen, palabras sacan palabras, pero el tema de fondo al final no se aborda porque yo creo que lo que sí hay consenso es que hoy día los militares, con la instrucción que tienen, con los armamentos que tienen, con la forma de operar que tienen, están preparados para una situación distinta que enfrentar una situación en la calle en un contexto no de estado de emergencia. Entonces, yo creo que
Lo que tenemos que hacer es conversar en el fondo hacia dónde queremos transitar, y para eso, si es necesario, preparar las fuerzas militares, las fuerzas armadas, pero no tener esta discusión cada cierto tiempo y que finalmente se diluye, nunca se resuelve y seguimos dándonos vuelta en lo mismo. Ahora, recordemos que hay en el Parlamento leyes, ¿no es cierto?, que están ahí todavía en trámite y que podrían de alguna manera aportar en cómo hacer lograr que esta presencia, pero en algunos lugares, como el tema de las infraestructuras críticas. Pero ayer el presidente, cuando dice que es populista, de todas maneras, él agrega lo siguiente. Claro, se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, por ejemplo, durante el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en La Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis, es convocado a controlar el orden, usa el armamento, dispara y muere un ciudadano ecuatoriano, entonces condenado. Entonces él también ahí hace un llamado de atención y también introduce, ¿no es cierto?, una reflexión de fondo y su pensamiento al respecto, ¿o no, Nicolás? Mira, yo, esta vez no hemos conseguido, Cecilia, que nos peleemos entre nosotros. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que decía Bettina. Creo que esto requiere una conversación de fondo. Desgraciadamente no hay un solo modelo en el mundo. Hay países que lo prohíben terminantemente. Argentina es uno de ellos, Alemania es otro. Y hay países en que las Fuerzas Armadas colaboran en la seguridad interna. Yo, en general, tiendo a estar más bien en desacuerdo y más bien de acuerdo con el presidente Kast en este caso, y preferiría un debate donde fortalezcamos las policías y donde fortalezcamos sobre todo la parte de inteligencia, porque no es claro que en este caso sea ese el caso, valga la redundancia, pero es el crimen organizado el que nos tiene así, porque nosotros fuera del primer crimen organizado no somos un país particularmente violento. Entonces yo tendería a pensar que los problemas de seguridad pasan más por una buena inteligencia, una capacidad de desarmar al crimen organizado, que por aumentar cuantitativamente la cantidad de presencia de seguridad en las calles. Claro. Pero es un tema que es súper debatible, sobre el que no tengo mayor experticia, pero estoy seguro que uno podría buscar acuerdos. Ignacio. Mira, yo creo que lo primero, Cecilia, es que este hecho brutal tiene que remecernos como sociedad, como personas, como familia. O sea, aquí hay un niño de 12 años que ha sido asesinado, entre otros, por un niño de 16 años. Esto es dramático. Esto es un fracaso social que tenemos que asumir en primer lugar en ese sentido. O sea, no externalizar o subcontratar a las policías o a las Fuerzas Armadas, sino que preguntarnos por el tipo de sociedad que estamos construyendo y lo que estamos haciendo o no haciendo como para permitir, ¿no?, que un niño de 12 años sea asesinado por un niño de 16 años. Hay una columna a propósito de Felipe Kast estupenda hoy día en el Mercurio sobre este tema y algunas iniciativas que se han ido dando en esa materia, en el sentido de que un niño, citando a Fernando Monker, que es el doctor que cumple 100 años, ¿no? Un niño necesita 1 litro de leche y un beso en la mejilla, ¿no? Entonces, pertenecer a alguna tribu, a alguna familia, aunque no sea la familia biológica que lo acoja, que lo quiera. Entonces, lo primero es remecernos como sociedad. Segundo, las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia por ningún motivo. Ese no es el rol de las Fuerzas Armadas. Yo comparto lo que acaba de decir Nicolás, hay que fortalecer a las policías. Las Fuerzas Armadas están para la defensa de la seguridad externa. La integridad territorial del país tienen otra misión, salvo, por supuesto, los estados de excepción constitucional y las situaciones muy excepcionales que contempla la propia Constitución, ¿no? Entonces hay que cooperar, sí, en los temas de seguridad, en la medida de lo posible, como diría don Patricio, pero las Fuerzas Armadas tienen otra misión, ¿no? Claro. Fortalecer la policía. Y tercero, también comparto con Nicolás, yo estoy con el presidente José Antonio Kast, pues, en esta denuncia del populismo. Las declaraciones de Franco París y Rodolfo Carter les pueden significar varios aplausos, pero eso es puro populismo, ¿no? Realmente tratar de pensar y sugerir ante el país, una persona que aspira a ser presidente, otro que es senador, ¿no?, de sacar los militares a la calle, el viejo tema de sacar los militares a la calle, ¿no?
eso es una irresponsabilidad muy grande porque crea una falsa expectativa de que eso podría cambiar las cosas. Entonces, raya para la suma. 1, remecernos como sociedad, ¿no? Y 2, fortalecer el rol de las policías, de la inteligencia, ¿no es cierto? Y todo el tema de la prevención, más que desviar el rol de las Fuerzas Armadas. Ahora, el alcalde de San Bernardo incluso también reaccionó y dijo, a ver, que le parecía una expresión algo así como poco afortunada, tratar de populista a las personas. Y la senadora Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, decía, si los alcaldes de izquierda piden esto es porque llegaron a un nivel de desesperación enorme, pero que habría que tal vez pensar en el apoyo de las Fuerzas Armadas, no sé, ponerlos en un punto de infraestructura crítica o buscar alguna manera, en ese sentido, no sé. A ver, Cristian Monkever, y con esto ya nos vamos a comerciales. Sí, mira, ¿se escucha bien? Sí. Ya, muy bien. A ver, yo creo que... ¿Se escucha bien? Ahora claro, depende de ti. Eso. Eso es más difícil. Oye, vamos a intentarlo. Yo creo que me suma lo que dice Ignacio en torno a lo dramático del hecho, ¿no es cierto? Y luego inmediatamente uno lo lleva al plano personal. ¿Qué pasa si me ocurriera a mí una cosa así brutal? No sé, difícil de ponerse de pie como familia y el impacto no solamente personal, familiar, sino que de la sociedad en general es fuerte. Pero bueno, y por otro lado, la voz de alcaldes de distinto color político que plantean este tipo de propuestas dan cuenta que el tema de seguridad no es un tema como muchas veces se trata en la campaña o en las campañas políticas para la arenga. Dejó de ser un tema de arenga, de sumar voluntades. Y afortunadamente hay un ministro, por ejemplo, como el ministro Rau, que es capaz de, en varias de sus frases y de sus acciones y de sus comentarios, de dar cuenta de lo mismo. Y de decir, poner la pelota al piso y entender de que hay un trabajo gigante que hacer, donde no sobra nadie y donde lo que se ha venido avanzando como Estado son los pasos correctos, pero hay que seguir profundizando y mejorando y metiéndole cabeza, neurona, recursos, unidad más política en esto. Entonces, yo también saco la reflexión de eso, porque claro, Bettina lo planteaba bien, siempre esta discusión se da como cuando queda la escoba, cuando hay una crisis, pero no se ha tomado con altura de mira. Entonces, yo me cuelgo de eso para decir, el tema de seguridad no puede ser un tema exclusivamente de campañas y de generar ambiente positivo para uno u otro bando político, sino que finalmente es una labor de Estado gigante y a sacar lecciones de eso. Y el ministro Raúl yo creo que lo está haciendo muy bien en esa línea de intentar y hacer entender que esto va por ese camino. Mire, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos, a propósito de lo que acaba de decir Cristian Monkever, justamente el tema de seguridad, tema de Estado, en fin. Se sumó ayer otro ingrediente a la tensión que hay a todas luces dentro de la derecha, cuando el ministro Arrau le responde a Evelyn Matei. Recordemos que Evelyn Matei dijo en el canal 13, ¿no es cierto?, que... acá, respecto al gobierno, acá prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia, no tenían nada, ni siquiera ministros. Y ahí el ministro Arrau le responde. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en el primer café de hoy. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con Ignacio Walker, Cristian Monkever, Bettina Horst, Nicolás Eizaguirre. Avanza el tiempo, vamos rápido. Estábamos conversando, yo dejé planteado el tema de la situación en la derecha. Cristian Monkever, usted tiene la palabra. Recordemos que lo que pasó, que también hubo dichos del diputado republicano Agustín Romero sobre Evelyn Matei que molestaron mucho a la UDI, que pidió en un comunicado disculpas públicas. También los dichos de los republicanos contra el diputado Chalper de Renovación
Renovación Nacional porque decidió votar en contra la acusación constitucional. Ahora esto, que el ministro Arrau tiene que responderle a Matei por lo que dijo, y parece que las cosas no están ahí muy calmas, las aguas no están muy tranquilas en la derecha. Cristian Monkever, a ver, una reflexión, una opinión sobre este tema. Directo al grano. Sí. Oiga, Cecilia, a ver, mire, yo creo que lo que dice Belén Matei y lo que dice el ministro Arrau, ambos tienen razón. Me va a decir, oye, que amarilla la respuesta. Sí. Pero ambos O tienen razón. ecléctico. Claro, pero yo me pregunto de qué sirve. Frente a la reflexión que hacíamos en el bloque anterior en torno a los temas de seguridad. Es evidente que el gobierno del presidente Kast en la etapa previa llegó mejor preparado en los temas de economía y venía con una carga de trabajo importante con en ese minuto ciudadano que era hoy día ministro. Y en temas de seguridad era un tema que estaba muy levantado en la campaña, pero que no tenía profundidad, y eso es así. Y es reconocido así. Por algo costó encontrar un ministro, una ministra, en fin. Pero ¿de qué sirve, digo yo? Sí, eso ya es una realidad. Y el ministro Arrau, afortunadamente se tomó una corrección en su minuto. El ministro Arrau llega a hacerse cargo del tremendo problemón que significa la seguridad en nuestro país y la necesidad de mayor seguridad que la gente reclama. Cristian, y lo hace de la manera que no es fácil. Porque, Cristian, pero más allá del tema de seguridad, este es un hecho, ¿no es cierto? Una frase, pero el tema de fondo acá, algo pasa en la derecha. No, por eso digo, ¿de qué sirve este debate? De nada, de nada. Entonces, es que no es el debate de seguridad, son muchas cosas las que han pasado en la semana. Por eso, vuelvo a reiterar, ¿de qué sirve desde el punto de vista político? Ya me salgo de la seguridad, este cuestionamiento. De nada. Que se hace por los temas de seguridad, que es un cuestionamiento político. De nada, porque ya se asumió que fue así. Los hechos están sobre la mesa. El ministro Arrau lo dijo. El ministro Arrau está ahí por algo, no porque llegó el primer día. Lo cambiaron a los 2 meses y medio, no sé, a los 60 y tantos días. Entonces, es un tema que se asume, que se corrige y se enmienda, y él está empujando el carro en esa línea. Ahora, lo de la acusación constitucional es lo mismo. O sea, Renovación Nacional y los partidos que apoyan al gobierno están cuando se requiere. Estuvo en Escuela Protegida, que después en el Tribunal Constitucional se le hizo algunas correcciones. Estuvo en las votaciones del proyecto de reconstrucción en la Cámara y en el Senado. ¿Y cómo se explica esta actitud de republicano? La acusación constitucional forma parte del programa de gobierno, forma parte de las prioridades del gobierno. No, claramente no. Y por lo tanto, evidentemente produce conflictos, que uno vote a favor, uno vote en contra, pero no forma parte de las prioridades del gobierno. En lo importante, en lo central, en la conducción, en la marcha del gobierno, los partidos que acompañan al gobierno, yo los veo acompañándolo. Yo veo a Renovación acompañándolo con sus matices, yo veo a la UDI acompañando con sus matices. El Partido Republicano, evidentemente, su gobierno está acompañando. Y los nacional libertarios en una lógica de oposición amistosa, que es bien curiosa el concepto, pero también están apoyando. Entonces, creo que ¿Puedo hacer un contrapunto, sí, Cecilia? por supuesto. Y yo también. Sí, me imagino, van a hacer muchos contrapuntos, pero lo que quiero decir es que distrae, claro, aporta poco. Ya. A esto se sumó el Partido Cristiano ayer, que emplazó a Chile Vamos a definir su rol. A ver, Cecilia, le habló de ambigüedad, que la ambigüedad debilita. Bueno, recordemos, hablaron, republicanos volvieron y Papena Giles, de la derechita cobarde, volvió a salir. Fue la fiesta ya de la fiesta desatada. Bueno, pero ha ocurrido, ¿no es cierto? No podemos... No, pero si yo no lo niego, si la fiesta está desatada, pero en lo central, por eso, porque este panel está llamado los días viernes también a poner la pelota al piso y tratar de hacer las cosas más allá de la contingencia. Esta es pura contingencia, entonces ya. En lo central, ¿Me permite, Cecilia? En lo central estamos. Sí, Ignacio, vamos. A ver, yo encuentro que las palabras de mi querido amigo Cristian Monkever son muy autocomplacientes, muy complacientes con la situación de la derecha, ¿no? Porque realmente lo que está ocurriendo una vez más entre republicanos y Chile Vamos, querido Cristian,
es un desencuentro de fondo que ha estado presente desde el principio de este gobierno y que va a seguir vigente. Yo felicito a propósito a Diego Schalper, a Jimena Saldona, a Jorge Córdoba, a Renovación Nacional, a Evópolis, que tuvieron el coraje, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados de actuar como lo hicieron. Jorge Guzmán, perdón. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Recomiendo la columna de Lucía Santa Cruz hoy día en el Mercurio que se llama La derechita cobarde. Sí, ¿no? la leí. Un artículo brillante, ¿no? En que ella está absolutamente en contra de la acusación constitucional, la que considera infundada e inoportuna, ¿no? Y defiende la moderación, el navegar contra la corriente, cita a Edmund Burke, ¿no es cierto?, que es de los grandes filósofos del conservadurismo en el mundo, en el siglo XVIII, cuando afirmaba, la estoy citando textualmente porque lo tengo aquí en pantalla, que, comillas, en tiempos de frenesí, la moderación es estigmatizada como la virtud de los cobardes, cierro comillas, y creía que la moderación exige mucho más coraje que el extremismo. Frenesí, extremismo, 50 acusaciones constitucionales, algo completamente infundado e inoportuno, como dice Lucía Santa Cruz. Por lo tanto, aquí hay un conflicto, pues, querido Cristian, entre el Partido Republicano, que tiene un proyecto, ¿no es cierto?, más que de refundación, de restauración conservadora del espíritu de la Constitución del 80, porque nunca nos olvidemos que el Partido Republicano con José Antonio Kast promovieron un segundo texto constitucional, ¿no?, en el segundo Consejo Constitucional, que era un proyecto de restauración conservadora para volver al espíritu de la Constitución del 80. ¿Pero Chile Vamos la apoyó? ¿Cómo? Chile Vamos apoyó. Sí, pero a regañadientes, bueno, como vagón de cola. Claro, pero Cecilia, si lo que quiero decir es que aquí tenemos una hegemonía republicana, pues. Si este gobierno es del presidente José Antonio Kast, Arturo Esquella es presidente del Partido Republicano, yo respeto a ambos, pero hay una tensión permanente con el Chile Vamos, ¿no? Con esta derechita cobarde, porque el término todas las semanas vuelve a reaparecer, porque son términos muy decidores, ¿ah? Que a propósito esta fue la acusación que hacía Santiago Abascal de Vox respecto del Partido Popular en España, la derechita cobarde. Sí. Ese es el origen del término. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una tensión permanente entre dos concepciones de la política, pues. Una concepción muy intransigente, muy agresiva, ¿no? Que aspira a sacar un proyecto de mega reforma por 1 o 2 votos, lo que asegura que en el próximo gobierno de signo distinto habrá una contrarreforma. Por lo tanto, si yo fuera inversionista, estaría preocupado, como decía el senador Pedro Araya muy bien, a propósito de esta situación. Entonces, querido Cristian, creo que eres un poquito complaciente, creo que hay un conflicto real que hay que asumir, ¿no? Y yo aplaudo esta columna de Lucía Santa Cruz, que me parece muy valiente y muy lúcida. Surgió otro apelativo durante la semana también. Desde Chile Vamos hacia Republicano le llamaron derecha merluciana, haciendo relación con el gobierno de Boric, con los Frente Amplio, que llegaron sin saber gobernar y diciendo los republicanos ganaron, pero no saben lo que es de verdad gobernar, no tienen experiencia. A ver, ¿quién quiere hablar ahora? Nicolás Aguirre quería decir algo. Sí, Max Pavés quiere decir algo. ¿Perdón, qué? No, nada. Dale, Nicolás. Una broma, Nicolás. No, es que no escuché. Sí, me encanta la broma, no hay problema. Mira, yo creo que este es un problema bastante de fondo, porque Cristian lo dijo, a pesar de que él dice va a poner la pelota en el piso, yo creo que la puso en el subterráneo más bien, porque estaba ocultando los problemas. Pero Nicolás, por favor. Bueno, son cosas de los viernes, Cristian. Tranquilo, que está resfriado. No te quiero molestar porque está resfriado. Ya, sigamos. Cuidando la voz. El problema, si tú le preguntas, lo mira la encuesta a los chilenos, ¿por qué en definitiva ganó José Antonio Kast? Ganó por el tema de la delincuencia, no hay duda. Y resulta que era donde estaban menos preparados, a confesión de parte de la ley prueba, que es lo que acaba de decir Cristian. Es más, para ser ecuánime, yo creo que el presidente Boric ganó por el tema, ¿cierto?, de los derechos sociales. Porque en ese momento la sociedad estaba particularmente frustrada, porque después de décadas de gran crecimiento económico, la economía se había achantado, eso fue el primer problema, y los derechos sociales aparecían muy lejanos. Entonces el Frente Amplio prometió derechos sociales que no eran financiables. Bueno, y a corto andar sabemos lo que pasó,
digamos, constitución, el proyecto constitucional, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que los gobiernos ganan sobre la base del hastío de las personas porque los problemas de fondo, que son seguridad y economía, no se solucionan, prometen cosas, pero a corto andar no las pueden solucionar. Y el tema de la delincuencia, y yo me alegro mucho, fíjate, de que no se hayan subido por el chorro populista, y dije que estaba de acuerdo con el presidente Kast, de sacar los militares a la calle, porque era muy tentador producir, digamos, efectos de fuego artificiales, pero donde desgraciadamente creo que se ha notado una mano refundacional que o cambian o lo va a terminar aislando, es en el tema económico. En el tema económico no están aceptando para nada un consenso más transversal. Pero déjame decir, lo que estoy diciendo es que en definitiva los gobiernos ganan frente al hastío de las personas con promesas que no son cumplibles a menos que tú tengas acuerdos transversales. Y más temprano que tarde los gobiernos caen a la minoría y volvemos a repetir un ciclo infernal en el que estamos metidos hace muchos años. Y el que este gobierno haya ganado con la promesa de seguridad y no tenga un plan de seguridad muestra a claras luces cómo son victorias que no tienen sustancia. Porque la única forma de solucionar el problema es unirnos hacia el centro, no los extremos. Y donde desgraciadamente se está notando este carácter extremista, que lo evidenciaron en la convención, que perdieron porque metieron en la cola, entre otras cosas con el aborto, es en la economía. Yo creo que la conducción económica está siendo muy, digamos, ortodoxa. El ministro Quirós introduce a cada rato temas polémicos que son completamente prescindibles, entre otras cosas, fomenta la acusación constitucional contra el ministro Grau, que no tiene culpa alguna. Lo que estoy diciendo es que no es menor que reconozcamos a esta altura que no había un plan de seguridad cuando el gobierno ganó con la promesa de seguridad. Eso es mi punto. Ok, y volviendo al tema de la tensión dentro de la derecha, Ignacio Walker decía que le encontraba condescendiente a Christian Monkeberg porque le había bajado un poco el perfil. Pero sabemos que Christian estaría mucho más de acuerdo con buscar acuerdos hacia el centro que con irse al extremo, pero él tiene que hacer la pega. Bueno, pero estábamos hablando de la tensión en el gobierno, que es la coalición de gobierno, no nos olvidemos. Y por eso es la tensión, porque unos quieren más acuerdos amplios y los otros quieren irse, porque están llenos de certeza que la tienen ellos, ¿no? A ver, ¿qué opina Betina? Sí, a ver, Nicolás habló de tantas cosas que no voy a poder contestar todas las cosas que él planteó, pero respecto de las tensiones, yo creo que acá hay que diferenciar los estilos versus las posiciones. Porque cuando uno ve los distintos partidos que hoy día están apoyando al gobierno, que más que partidos son sectores políticos que más bien representan el arco del rechazo. Ya no nos olvidemos de eso, ¿no es cierto? Hay sectores de la antigua concertación que hoy día están apoyando este gobierno, no hay una coalición propiamente tal, pero sí hay apoyos porque en los temas de fondo, como por ejemplo cómo reactivar la economía, cómo reconstruir la economía, no hay mayores diferencias. Hay estilos distintos, hay énfasis distintos que sin duda generan estas tensiones, y yo ahí no creo que Cristian haya sido condescendiente. Yo creo que Cristian lo que dice, como yo lo interpreto y lo que me interpreta a mí también, es más bien decir, acá en los temas quizás no tan esenciales, hay formas, hay posiciones distintas, pero uno no observa posiciones diametralmente opuestas respecto, por ejemplo. Ay, se nos cortó la comunicación, Betina. ¿Cómo? No, uno no encuentra diferencias, por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, en temas como lo que se está discutiendo ahora, la ley de reconstrucción, más allá de temas puntuales, ¿no es cierto? El sentido de la importancia de una rebaja de impuestos, de darle certeza jurídica a los inversionistas, o sea, los temas estructurales no hay diferencia. Yo creo que efectivamente genera polémica y uno desearía que no existieran estas acusaciones cruzadas, que tú ganaste con algo que no tenías un plan. Entonces, yo creo que eso hoy día no aporta. No aporta, y la verdad que no porque con alguien uno pueda tener algunas diferencias no va a ser mi enemigo, cuando las diferencias son infinitamente mayores. La mirada país, el proyecto país que se propone es muy similar. Entonces,
Yo no le subiría tanto el volumen. Yo entiendo que es un juego político también del sector de oposición, ¿no es cierto? Pero esto es parte de las tensiones que vamos a ver, que vimos en la campaña, que vimos en los primeros meses y que vamos también a seguir viendo en los próximos meses, pero que no atañe la esencia y los fundamentos, las ideas que sostienen a este gobierno y que lo llevó a ganar las elecciones. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta, ahí ya con los minutos que nos quedan, vamos con la aprobación en el Senado. Recordemos la idea de legislar de la mega reforma y lo que está dispuesto el ministro de Hacienda a cambiar. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con Nicolás Eizaguirre, Cristian Monkeberg, Bettina Horst y Ignacio Walker. Antes de entrar ya de lleno en los temas económicos, una pregunta me quedó pendiente para Cristian Monkeberg. ¿Qué debería hacer Chile Vamos con Evelyn Matthei? ¿Y hasta qué punto coincide con lo que dijo el diputado Romero de que Evelyn Matthei para ellos no era una figura relevante? A ver, lo dicho en este programa hace unas semanas atrás, Evelyn Matthei no es vocera de Chile Vamos. Tiene su particular visión, mirada y de las cosas, pero también fue candidata presidencial nuestra y por lo tanto todos los agradecimientos y reconocimientos, y no solamente candidata presidencial, sino que también una larga trayectoria que ha acompañado al sector. Desde el año 90 en adelante, ¿no es cierto? Diputada, ministra, senadora, en fin, candidata presidencial en 2 oportunidades y en la primera en circunstancias bastante más complejas, ¿no es cierto? Y que enfrentó una elección presidencial luego de bajadas múltiples de candidatos, sobre todo de Pablo Longueira. Entonces, yo creo que ha hecho una labor gigante de aporte y hoy día tiene una particular mirada que yo no comparto en su estilo. Y por lo tanto, yo creo que Chile Vamos se tiene que concentrar en apoyar al gobierno, en marcar sus matices, en poner los puntos sobre la mesa, en aportar en una mirada distinta a la conducción del gobierno, como bien lo decía Ignacio, que nosotros, aquí está gobernando el Partido Republicano y nosotros estamos colaborando, como el propio presidente lo señaló, en este gobierno no se ha conformado una coalición. Yo espero que en algún minuto se avance algo más profundo, más políticamente profundo, de proyección política, social, y dejemos de lado la emergencia, que yo creo que vamos transitando hacia allá. Entonces, claro, son las opiniones como muy respetables, a lo mejor no compartidas, pero no es la mirada exclusiva de Chile Vamos. Ahora, yo inmediatamente agrego, faculta eso para que parlamentarios del sector o del Partido Republicano ataquen de manera verbal tan brutalmente a Evelyn Matthei. Yo creo que no. Y por eso, y engancho con lo que decía Ignacio, yo creo que ni complaciente ni flagelante, que son términos que inventó la Concertación en sus minutos. Mi opinión en este caso, yo creo, modestamente, que es más bien realista. Nosotros vamos a tener este debate de manera permanente. En la pausa aproveché de leer la columna que nos recomendaba Ignacio de Lucía Santa Cruz. Toda la razón en esa columna, la comparto en un 100%. Y esa tensión va a seguir existiendo. Y yo creo que no hay que dudar en seguir manteniendo ese debate interno dentro del gobierno para que las cosas resulten y entender que el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, no es lo mismo que la UDI, que Renovación Nacional, que Evópoli, que están también apoyando al gobierno. Entonces, no es fácil, pero nadie puede renunciar a su esencia y nosotros no lo vamos a hacer. Y por lo mismo, de manera realista, apoyemos lo que realmente le importa al gobierno y en las cosas que no son tan relevantes como una acusación constitucional no armemos de esto una batahola. Leía también ahí en la prensa que ahora presentaron un proyecto de ley que no lo entendí mucho, que permite a la subsecretaria de las Express, que es RN, ingresar a la sala de la Cámara de Diputados sin el permiso de la sala. Esto por una crítica a Renovación Nacional desde el Partido Republicano, una cosa muy alambica. Entonces, parece que la imaginación no tiene límite. Y yo creo que raya para la suma, como siempre nos dice Ignacio,
estamos en un gobierno, no pensamos todos igual y tenemos que concentrarnos en apoyar al gobierno en las cosas que realmente importan, con nuestros matices. Y ahí están los votos y ahí está la demostración. Eso es lo que yo estimo. Bueno. ¿Me permite, Cecilia? Sí, Ignacio, ¿quién es? ¿Nicolás? Sí. No, pensamos parecido, pero no somos el mismo. Ya. Y a veces tampoco pensamos tan parecido. Saludos, Ignacio. Oye, mira, Radomiro Tomic tenía una frase que la voy a tratar de traer a la actualidad, que decía: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Era las circunstancias de esa época. Y yo creo que a la centro derecha Radomiro Tomic. Sí, efectivamente. Yo creo que a la centro derecha y a la centro izquierda tenemos el mismo drama. La centro izquierda, cuando ganó con la izquierda más extrema, fue la izquierda extrema la que más ganó. Y nos disolvimos de alguna forma, en el sentido de que no fuimos capaces de decirle al país cuáles eran claramente nuestras diferencias con él. Y eso se vio claramente en la Convención Constitucional, en que por razones que es largo explicar, dijimos apruebo para cambiar, para reformar, pero que estábamos muy incómodos con ese proyecto constitucional, completamente incómodo. Entonces también a la centro derecha le va a pasar lo mismo. Yo lo que quiero es que el país se encuentre en el centro. ¿Ya? Y cuando el presidente Kast da gestos en ese sentido, yo lo apoyo. Cuando el presidente Kast, y lo dije en este programa que causó la risa, Ignacio, recibió el triunfo, hizo un discurso excelente de unidad chilena. Cuando ahora dice no vamos a caer en el populismo sacando a los militares a la calle, también lo apoyo. Pero hay momentos en que, como ocurrió en la convención, el Partido Republicano y el amigo Kaiser del otro lado lo tiran para la extrema derecha, y es el momento en que el país se aleja del medio. Le pasaba lo mismo al presidente Boric. Por tanto, yo animo a Cristian que, entendiendo las necesarias lealtades al gobierno, no se dejen pasar cosas cuando no hay que dejarlas pasar. Y en ese sentido yo creo que Evelyn Matei está cumpliendo una labor, cierto, dada su experiencia política, muy importante. Bueno, respecto, y entra dentro de esta misma línea a partir de la aprobación en general de la mega reforma. Por favor, no vamos a entrar a analizar la mega reforma, ya lo han hecho muchísimas veces, lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo, solamente decir lo que se viene. Interesante lo que ha dicho, lo que ha anunciado la senadora Núñez, presidenta del Senado, que va a formar una mesa en los próximos días para recibir todas las propuestas de la oposición que vayan llegando. Según ella, porque hay algunas normas y medidas que van a requerir un quórum mayor, ¿no es cierto? Y también porque en temas tan sensibles para la ciudadanía, que existan acuerdos importantes y que no se entregue una señal como la que ocurrió ayer respecto al día de la votación, cuando la propuesta fue aprobada con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, porque eso es una señal de que este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo. A ver, Ignacio Walker. Ignacio, bueno, yo creo que el tema de la mega reforma, que ya se ha aprobado en general, recordemos que al principio el presidente Boric y después lo reconoció Mario Marcel, ¿no es cierto? El gran fracaso fue no haber aprobado la idea de legislar, que es muy grave no aprobar una idea de legislar, porque son las ideas matrices, ¿no es cierto? De un proyecto de ley emblemático para un gobierno que asume. Bueno, este gobierno está sorteando esa valla. Lo aprobó en la Cámara de Diputados, lo aprobó en el Senado, ¿no es cierto?, legítimamente, por lo tanto se aprobó la idea de legislar y viene ahora la discusión en particular. Así es. Yo creo que la discusión en particular va a ser mucho más compleja que la discusión en general, ¿no? Porque ahí hay temas que son muy sensibles, en algunos de los cuales no creo que vayan a estar los 26 votos. Primero. Segundo, supuesto que esto se apruebe, y el senador Pedro Araya en su intervención y entrevista decía, ¿no es cierto?, el gobierno tiene los 26 votos aparentemente para aprobar este proyecto. El punto es la precariedad con lo que quedan las reglas del juego. Esa es la paradoja política de la mega reforma. O sea, una mega reforma que está hecha para producir certeza jurídica con el objeto de atraer inversiones, de aprobarse por 1 o 2 votos, con esa extrema precariedad, puede convertirse exactamente en lo opuesto, o sea, en un disuasivo, ¿no es cierto?, para que lleguen esas nuevas inversiones, porque todos sabemos
que si esto pasa por una mayoría tan precaria, un próximo gobierno de signo distinto, lo más probable es que vaya a realizar una vez más una contrarreforma tributaria. Bueno, pero parece que esa no es tu pregunta, Cecilia. No, es que bueno, eso ya lo han dicho ustedes. ¿Pero cuál es tu pregunta? En varias oportunidades. Más que una pregunta, era un comentario sobre lo que ha dicho la senadora Núñez, la presidenta del Senado, nada más y nada menos, que va a hacer una comisión para recibir todas las propuestas de la oposición, porque como se aprobó, es una señal de que este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo, ¿no? Es que yo lo encuentro genial lo que ella está haciendo. Ella trató de hacerlo antes de la votación, muy interesante. Bueno, es que esas son las instituciones. Pues, sí, la presidencia del Senado, la Cámara de Diputados, es un rol político, no jurídico, es un rol político. Y lo que la presidenta del Senado, ¿no es cierto?, que es parte del gobierno, está diciendo, mire, en esta discusión en particular, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no?, en ciertas cuestiones fundamentales. Yo apoyo completamente lo que está haciendo, me parece muy bien, muy oportuno. Yo también. Ahora, el ministro Quirós, como yo ya les comentaba el viernes pasado, ¿no es cierto?, ya lo había adelantado el Diario Financiero, está dispuesto a reducir la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, y también que introducir una prima de 1,5% que deberá pagar el titular del proyecto para acceder al sistema de certeza jurídica, pero siempre y cuando la rebaja de la tasa de impuesto a la empresa sea de 27 a 22, es decir, un punto porcentual más de lo establecido. Pero también ha anunciado indicaciones, dijo que va a volver a poner el tema del CENSE y también lo de la ley de propiedad intelectual. Dijo, esto tuvo un rechazo en la primera versión, ha tenido un rechazo en la segunda, va a venir una tercera versión. O sea, él insiste con esto, ¿no? Vamos a tener que intentarlo en este proyecto una vez más. Son algunos de los cambios que ha anunciado, ha adelantado el ministro de Hacienda, pero desde la oposición dicen eso no es suficiente. Y también el crédito al empleo, ¿no es cierto? También lo va a focalizar porque él mismo reconoce que es mucho gasto fiscal. Betina, sobre este punto ya en particular. Sí, 2 puntos. Uno, yo creo que no hay que olvidar que la oposición, después de 2 meses ingresado el proyecto y habiéndose tramitado en la Cámara de Diputados, llega a la conclusión que no tenían una posición unánime respecto de si apoyar una rebaja tributaria, en este caso con compensaciones. A comienzo de semana vimos como el Partido Comunista dice, en realidad no estamos de acuerdo, no podemos tener una voz común. Entonces, es difícil tratar de buscar acuerdos también con un sector político que le ha costado también ellos empatizar o encontrar el tono o encontrar propuestas que compartan para presentar. Entonces, ha sido difícil. Por eso yo siento que más allá de que ahora se abra la discusión en particular en el Senado y que yo también espero que haya algunas modificaciones, no en los temas esenciales, pero sí en algunas redacciones que admiten sin duda mejora del proyecto de ley, pero que lo esencial ya está bastante claro cuáles son las posiciones de los distintos sectores. A mí lo que me preocupa también cuando insistentemente desde la oposición se ha planteado que esta reforma no va a generar los efectos que tiene, porque como no cuenta con un apoyo transversal, va a ser revertida, por lo cual no entrega certeza jurídica a los inversionistas. Eso lo único que va instalando es que hoy día uno de los responsables de que la economía siga en el estancamiento es precisamente la oposición. El gobierno se la está jugando, está haciendo un ajuste fiscal importante para poder implementar una reforma que tenga también coherencia fiscal. Pero desde la oposición lo único que se dice es que cuando nosotros volvamos la vamos a cambiar, por lo cual, señores, no inviertan en Chile, porque lo que hoy día se está modificando no se va a sostener en el tiempo. Entonces, acá hay responsabilidades que también hay que hacerse cargo y me parece que eso hoy día no se está considerando y también lo llevo a otro plano, cuando por ejemplo se habla del proyecto de ley de escuelas protegidas, ¿no es cierto? Cuando el Tribunal Constitucional termina o echa abajo algunas normas por el proyecto aprobado en el Congreso y la discusión no tiene que ver con el Tribunal Constitucional, sino que tiene que ver con un sector de la oposición que en el fondo también ve
con recelo ciertas medidas para avanzar en materias de seguridad en los colegios. Yo no digo, yo no estoy hablando contra el Tribunal Constitucional, me parece que es legítimo y es bueno que las instituciones funcionan, pero yo hubiese esperado desde la oposición, al igual que en el proyecto de reconstrucción, una propuesta concreta y constructiva respecto a cómo avanzar en materia de seguridad en los colegios, en este caso en cómo sacar al país del estancamiento económico, y eso yo no lo observo. Entonces, cuando seguimos dilatando, me parece bien que la presidenta del Senado haga un llamado, pero yo creo que ese llamado cae en un terreno más bien hostil o en un terreno más bien sordo, porque después de 2 meses recién se dieron cuenta que la oposición no tenía unidad respecto de ciertos temas centrales de este proyecto de ley. Entonces, yo veo difícil, y yo creo que acá el gobierno tiene una responsabilidad en la reconstrucción, pero también la oposición, y la oposición no está aportando para salir del estancamiento económico. A ver, ayer hubo un documento que presentaron senadores, senadoras de oposición, desde la DC hasta el PC, con varias propuestas. También está la propuesta del Partido Socialista que se hizo llegar, los de los centros de estudios y economistas. De hecho, la senadora Bodanovich decía esta mañana que si se hubieran acogido alguna de las propuestas que hicieron desde los distintos centros de estudios los economistas y que nosotros como partido recogimos, sería otra cosa. Bueno, en fin, ahí pareciera, no sé, vamos a ver qué pasa con esa propuesta. Me imagino que Christian Monkeberg está muy de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta del Senado. Oye, porque si no le van a tirar la oreja en la casa, imagínate. Sin habilita. Tiene que inhabilitar. Estoy muteado. No, ya, a ver, no, pero... Oiga, sí. No, pero mira, a ver, de acuerdo. Dos cosas. Yo creo que la oposición está cayendo o está atrapada en su propia trampa de esta lógica de unidad y de tratar de actuar de la manera más coordinada posible, asumiendo de manera brutal lo que fue la derrota, en fin. Y eso yo creo que los tiene bloqueados para avanzar, porque o avanzamos todos juntos y no se puede, o avanzamos por separado. No me atrevo. A eso me refiero cuando estoy atrapado en mi propia trampa. Y digo, no se puede avanzar todos juntos, porque lo decía muy bien Bettina, no se pusieron de acuerdo, eso salió en todos lados y está bien, porque son muchas visiones desde la oposición. Está la mirada de Nicolás, que dice, oye, estoy de acuerdo en ciertos puntos, mejoremos el proyecto, y otros que dicen, no quiero nada. Entonces, y por lo tanto, es compleja la situación de ellos. Entonces, el punto es cómo lograr que eso se provoque. Yo creo que esta mesa que se plantea por Paulina puede ser una alternativa, que lo que busca es ayudar al gobierno a tener un proyecto que recoja distintas visiones, pero no olvidar lo que yo siempre he reiterado y repetido: quienes gobiernan, aunque suene majadero y de perogrullo lo que estoy diciendo, es el gobierno que fue elegido. Entonces, yo no puedo desde la oposición pretender cambiarlo todo, pero sí poder influir para mejorar el proyecto. Entonces, mira, y con esto termino, Ceci, hay una señal en el voto de Pedro Araya, que fue abstención, como una señal en Matías, en su minuto, el senador Matías Walker, cuando dice, espero no ser el único, sobre todo en esta discusión que ven ahora, que es la central, la del artículo por artículo, que dé la diferencia. Y el voto de Pedro Araya va en la misma línea, él se abstiene, porque en el fondo, y él hace una crítica profunda a su sector, pero yo lo veo desde el punto de vista positivo. Está dando señales, quiero sumarme, pero denme espacio y busquemos ampliar el abanico. No sé, yo creo que quizás esta mesa puede ayudar. Cristian, no te olvides lo que acaba de decir el senador Araya en el diario Cooperativa. Si esta reforma es aprobada solo por el oficialismo, la mega reforma tiene fecha de vencimiento. Es lógico, o sea, él está poniendo las dos alertas. Ya. La alerta hacia la oposición y la alerta hacia la reforma. Entonces, pero da una señal. Entonces, yo tengo esperanza de que, claro, es difícil que esto se apruebe por 50 votos, pero ¿cómo no vamos a superar los 30? Bueno, en algunos aspectos. Seguimos la próxima semana porque se nos termina el primer café. Si es una frase, sí, Nicolás. Una frase,
siempre los acuerdos transversales generaron alguna división en la oposición. Yo creo que hay que ir adelante con la reforma en particular que plantea la senadora Núñez, aunque el Partido Comunista y otros sectores no estén de acuerdo. Hay que buscar unos consensos. En eso parece así se hizo que la reforma previsional no estuvo toda la derecha de acuerdo, sino que parte de ella. Así es. ¿Qué importa eso? Bueno, gracias. Lamentablemente se terminó el primer café. Ignacio Muy bien, Boca, encantado. Cristian Monkever, Como siempre. Bettina Horst y Nicolás Aguirre. Que te Buen mejores, fin de Cristian semana. Monkever. Que esté Ya. muy bien, buen Chao. fin de semana. Póngase la bufanda, don Cristian, Póngase Ya. como don Jorge, Ya. y Chao. tape la guagua. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.